Darle a adelantar. Entonces, de Colombia, voy a hablarles de una manera muy práctica y sencilla sobre los aspectos que considero relevantes debemos tener nosotros en cuenta en esta integración económica que, pues, por supuesto, ha tenido unos cambios coyunturales en estos momentos, pero que ya veníamos investigando y dándonos cuenta que iban a ser necesarios ser incluidos en las nuevas negociaciones, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, en las negociaciones de acuerdos comerciales, y es más, en los que ya existen, pues habrá que hacer algún tipo de reformas donde se puedan implementar y empecemos nosotros a hablar de estos temas. Por aquí les comparto un poquito de mi perfil, mis redes sociales para que nos veamos por ahí y sigamos hablando de este gran contenido que ha generado la Universidad Siglo XXI a través de este evento. Y me voy a enfocar entonces directo al grano. Entonces, yo hablo más o menos de nueve aspectos, aquí solamente me voy a concentrar en 6. El primero de ellos es que ya la integración económica como la conocemos, pues debe sufrir unos cambios, debe adaptarse a esta nueva realidad y por supuesto esto implica como un primer aspecto que tengamos la conciencia, tanto los actores digamos, como los empresarios, como la academia, como los gobiernos, de incorporar y de empezar a hablar del blockchain para pago de exportaciones, importaciones y operaciones de comercio internacional. Entonces, ya no solamente tenemos que ver el blockchain como la generadora de criptomonedas, la tecnología generadora de criptomonedas, sino que ya tenemos que empezar a aplicarla a operaciones de comercio internacional. Un caso muy exitoso que se llevó a cabo fue una operación en México con la exportación de unos aguacates o paltas y hay unas plataformas ya en Europa como White que funcionan muy bien para este tipo de operaciones. Entonces, yo creo que es momento de empezar a revisar cómo podemos nosotros, no solamente en cada uno de nuestros países, sino en toda la región, empezar a hablar y adoptar estas tecnologías en favor de la agilización del comercio internacional. Entonces, seguramente dentro de esta integración económica, con unos cambios, vamos a tener que incorporar y empezar a hablar, a regular, por supuesto, como lo mencionaban las expositoras anteriores, la parte de regulación es importante, empezar a regular y empezar a hablar sobre la incorporación del blockchain en las operaciones de comercio internacional, porque es una de las principales preocupaciones de los empresarios. ¿Cómo aseguro el riesgo de impago? Entonces, utilizando tecnologías como blockchain. Entonces, este es un primer aspecto que considero importantísimo que ya hay que empezar a tratar, que hay que empezar a adoptar en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla el comercio internacional. Un segundo aspecto que me parece súper importante y que debe contemplarse en esta nueva integración es la interoperabilidad de entidades locales e internacionales. Aquí les hablo, por ejemplo, de las ventanillas únicas de comercio exterior, que, bueno, según cifras de la OMA en 2017, son más o menos 22 que ya existen en los diferentes países, que han ayudado cada una, o sea, cada portal de estos ha digitalizado procesos locales, pero yo hablo y propongo, creo que es necesario que haya una interacción entre las ventanillas únicas de comercio exterior de todos los países. Un ejemplo, si yo voy a traer vinos de Argentina para Colombia, que lo que se tramita en Argentina, algunos vistos buenos, permisos, registros, licencias y demás, puedan ser fácilmente homologados o tramitados en la ventanilla única de comercio exterior de Colombia, de manera que no hayan dos procesos, uno en Argentina para salir la mercancía, otro en Colombia para ingresar, sino que se genere una interacción, que haya una comunicación entre esas ventanillas únicas de comercio exterior, por ejemplo, para dar ese contexto. En el caso de otras entidades, por ejemplo, entidades sanitarias, entidades de aduana, entidades como zonas francas, pues que fácilmente se consulte la información y se puedan tomar decisiones rápidas. De acuerdo a los indicadores de desempeño logístico, la región no está muy bien posicionada porque hay algunos países que todavía tienen procesos muy lentos y esto hace que el comercio internacional pues no fluya como debería ser. Entonces, aquí considero que es importantísimo que empecemos también a hacer ese llamado de, perfecto, cada uno de nuestros países
implementa tecnología, pero ¿cómo hacemos para que esa digitalización de los procesos sea transversal, que sea no solamente en un país, porque puede que en uno sea muy ágil al interior, pero si se encuentra que en el país de destino es lenta la operación, pues de nada va a servir esta agilidad local, digamos. Entonces, el llamado es aquí a que pensemos cómo integrar los diferentes procesos, por lo menos en la región. Sería algo muy, muy interesante y de paso, pues yo creo que también se ahorraría muchísimo en recursos porque si tratamos de que todas funcionen de la misma manera o de maneras pues muy parecidas, se va a agilizar el proceso y todos los temas administrativos. También, por supuesto, el llamado es a crear mecanismos de trazabilidad de importaciones y exportaciones, lo cual no es tan fácil de acceder. Si yo hago una importación de Argentina, de Chile, de México, o si hago una exportación desde Colombia a Perú, Costa Rica, Panamá, es un poco complejo depender de algunos transportadores o de algunos operadores que tienen la información. O sea, uno como empresario, desde el rol de empresaria, no puedo acceder fácilmente a la información. Entonces es importantísimo que los gobiernos empiecen a pensar cómo hacer para generar esa también integración de la información, que haya una forma fácil de acceder el empresario a estos datos y que pueda, por supuesto, tomar decisiones. ¿Por qué? Un ejemplo súper sencillo. Si yo hago una exportación desde Colombia a Costa Rica, me gustaría tener la trazabilidad y quizás en tiempo real la información para saber si mi mercancía va bien, si mi mercancía va a llegar a tiempo, porque en el caso que se presente una demora, por ejemplo, yo voy a tener la posibilidad de notificarle a mi cliente y decirle, en base a esta información en tiempo real, donde hay, por ejemplo, qué sé yo, una tormenta, la mercancía no va a llegar en el momento, en la fecha esperada, entonces tengo tiempo de avisarle a mi cliente, notificarle, comentarle y que mi cliente sepa lo que está pasando. Entonces, es muy importante que vayamos pensando también en estos mecanismos de trazabilidad de las importaciones y las exportaciones para que podamos tomar decisiones rápidas los empresarios y los diferentes actores de las cadenas de suministro. Otro punto importante es que hayan bases de datos de registros de exportación de servicios. Lo mencionaba el conferencista de México, se mencionaba por las panelistas anteriores. Es muy importante que haya una concentración de buena información de exportación de servicios. Si nosotros nos fijamos en lo que decía el conferencista de México, si no me equivoco, Walter, nos decía, la exportación de servicios ha crecido un 3%, pero cuando nosotros vamos a hacer investigación de mercados, cuando nosotros queremos exportar ese conocimiento, exportar esa experiencia que tenemos, es bien complejo acceder a la información. No hay herramientas como las hay para los productos, herramientas para hacer inteligencia de mercados, para tener un punto de referencia, cuánto podrías valer mi hora de consultoría. Entonces, no hay mucha información relacionada con la exportación de servicios. Así que yo pienso que este es un factor importante en la nueva integración que también debe contemplarse en la medida en que se negocian estos tratados de libre comercio, en la medida en que se negocian acuerdos comerciales, en la medida en que va tomando tanta fuerza la exportación de servicios, en esa misma medida nosotros debemos ya pensar en cómo registrar, cómo tener trazabilidad de las exportaciones de servicios, cómo poder revisar cuáles son los servicios que más crecen, cuáles son los que más tienen demanda en otros países. Esto no existe, hay alguna información en la UNTAD, hay alguna información de pronto en entidades locales de nuestros países, pero no es muy, primero a veces no es muy actualizada y segundo no es muy completa. Entonces aquí vale muchísimo la pena que así como se están incluyendo en estas negociaciones y en esta nueva integración económica aspectos como la propiedad intelectual, como temas de patentes, registros de marca, entre otros, que también se incluya este tema de crear bases de datos que nos puedan servir a los empresarios para hacer nuestros estudios de mercado, para monitorear lo que está pasando en otros países, para conocer las tendencias, para hacer benchmarking. Entonces, este también es un llamado para que
en estas nuevas negociaciones que seguramente se van a entablar continuamente con muchos países, se incluyan estos aspectos. Un quinto factor, un quinto aspecto clave que considero es que también haya nuevos modelos de créditos, que hayan financiamientos intergubernamentales entre países. Hablaban las panelistas anteriores algo que tiene que ver con smart contracts, que también lo menciono yo acá, y por supuesto que se incluyan nuevas formas de pago, que ya en algunos países sea permitido Payoneer, sea permitido PayPal, sea permitido Zoom, otras formas de pago que sean muy válidas porque es lo que está generando la facilidad de las operaciones. Y estos medios de pago, estas entidades también tienen una trazabilidad, lo cual sirve a las diferentes entidades de los gobiernos para poder conocer de dónde provienen los fondos y demás. Entonces yo creo que hay que actualizar lo que hemos venido haciendo, hay que conectar lo que está pasando en el mundo con las operaciones como las estamos haciendo de forma local y por supuesto generar esos créditos, generar nuevos modelos de crédito para las empresas para que puedan potenciar ese comercio internacional, nuevas formas de pagos, nuevas maneras de que todo sea más rápido, más sencillo y en estos momentos yo considero que hay una gran forma de hacer rastreo y seguimiento a todas estas operaciones, es decir, que por temas de seguridad no nos podemos quedar atrás, sino por el contrario, debemos aprovechar todas las tecnologías de la información para mirar cómo apalancan el comercio internacional, cómo pueden generar esas nuevas maneras de hacer las cosas, ayudando y apoyando el crecimiento económico de la región. Y un sexto punto, sexto aspecto clave que considero es que se incorpore el teletrabajo. Yo les cuento que he tenido la oportunidad de asesorar algunas tesis en algunas universidades de Argentina sobre teletrabajo. Tengo un ebook de teletrabajo y yo creo que el teletrabajo no solamente pensarlo como algo coyuntural que se vio en este momento, sino que puede ser en gran medida aplicado al comercio internacional y esto puede hacer que las operaciones fluyan muchísimo más rápido. Yo he tenido la oportunidad de ir a diferentes países del mundo y teletrabajar desde India, desde China, desde Turquía, haciendo negocios, controlando operaciones de exportaciones, de importaciones. Entonces creo que nos hace más falta confiar en la gente en menos tiempo de estar sentados en una oficina y más tiempo creando, teletrabajando desde otros lados, pero esto llevándolo al comercio internacional, donde por supuesto se requieren unas habilidades tecnológicas y donde pues la idea también es que en la medida en que las personas puedan teletrabajar, por supuesto se pueden capacitar de forma virtual y esto hace que se desarrollen unas competencias, unas habilidades diferentes adaptadas a lo que estamos viviendo. También dentro de estas habilidades, yo creo que la integración económica y la nueva forma de integración debe contemplar convalidaciones de títulos. A veces de Colombia queremos estudiar en Argentina, de Argentina quieren estudiar no sé, en España, en China, donde sea, y una gran dificultad que se ha notado es esa precisamente, no hay convalidaciones de los títulos. Entonces, ¿de qué sirve que haya una gran oferta educativa virtual, por ejemplo, para especializarme en temas logísticos, en temas aduaneros, en temas portuarios, si cuando yo tomo estos estudios, hago estos estudios virtuales con diferentes universidades en el mundo, voy a aplicarlos en mi país y no me convalidan los títulos? Entonces, aquí hay unas contradicciones porque estamos aplicando la tecnología para formarnos más, para tener al alcance mayor conocimiento, pero en muchos casos no lo podemos aplicar en nuestros países para que el comercio internacional sea más rápido. Entonces, yo creo que todo esto hay que incluirlo, así como les mencionaba antes, sobre la propiedad intelectual, sobre patentes, marcas, que ya se está incluyendo en las negociaciones. También hay que incluir temas de educación, pero no solamente como que yo pueda a través, por ejemplo, de la Alianza Pacífico, como profesora o como alumna irme a otro país dentro de la Alianza Pacífico, sino también convalidar esos títulos. Eso es bien importante. Y bueno, pues estos son mis aportes, esto es lo que yo creo que
respetando, siendo muy respetuosa del tiempo, estos son los aspectos que yo creo fundamentales sobre los cuales ya tenemos que nosotros también empezar a trabajar desde el rol en el que estemos, de empresarios, desde la academia, como alumnos, empezar a profundizar un poco investigaciones sobre blockchain, cómo aplicarlo al comercio internacional. Desde cualquier ámbito, creo que estos son aspectos fundamentales que debemos nosotros considerar para que esta nueva integración pues en verdad vaya al ritmo de lo que está pidiendo el mundo.